¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Así es, una vez más con su servidor Pablo Emiliano y Ramón Reyes, aquí presentándoles el programa de la semana, del día de hoy. Porque ya saben, estamos tratando de sacar programas cada semana. Y incluso vamos a seguir transmitiendo cuando nos vayamos a hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, sí, porque si no, sí. Nos cuelgan aquí en la cabina. Nos cuelgan, pero también porque queremos dar seguimiento a esto. O sea, la verdad es que sí nos vamos a ir un buen ratito. Va a ser como más de un mes. Va a ser como 5 semanas, ¿no? O algo así, que no vamos a estar en vivo, digamos, pero sí vamos a mandar material constantemente. 2 meses prácticamente. 2 meses, no me asustes, Ramón. Pues es que son 50 días. Son casi 2 meses. Casi. Bueno, vamos, venga. Pero, está bien. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. @jovenpodcast. Ahí vamos también a estar subiendo pues todo lo relacionado al viaje. Estoy segurísimo que sí va a ser así, para que estén al tanto y de todo el contenido, de todos los temas que vayamos hablando. @jovenpodcast o Jóvenes Soñadores Podcast. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. A ver, ¿por dónde empezar? Por la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Amigos, yo creo que tiene mucho que ver con el primer episodio que transmitimos. Que fue sobre la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Este tema lo hemos tocado varias veces en otros programas. Pero no vamos a hablar tanto sobre el hecho de que, pues hecho que ya sabemos, ¿no? De que nuestra identidad es ser hijos de Dios, creados, amados, soñados por Él, imagen y semejanza de Dios, como lo dice tal cual la Biblia. O sea, yo creo que sobre esto pues hemos ahondado mucho a lo largo de las últimas semanas también. Y esta es la centralidad de nuestra identidad, que fuimos creados por Dios, redimidos por Jesús, o sea, por Dios también, y también santificados por el Espíritu. Esta es nuestra identidad histórica, digámoslo así, ¿no? Pero también creo que una de las preguntas que más ha trascendido a lo largo de toda la historia del hombre es, vamos a ponerlo así, ¿quién es Dios? ¿No? Y no solamente refiriéndonos en un sentido sociocultural estrictamente al Dios en el que nosotros creemos, sino esta necesidad de querer descubrir quién es este ser que me supera a mí mismo, ¿no? Por el cual yo trato de explicar todo lo que existe y que todo esto que existe es tan, por decirlo así, perfecto, que no puede ser como algo simplemente obra de la casualidad, ¿no? Y entonces, a lo largo de la historia, el hombre ha tratado de responder a esa pregunta, y es lógico, ¿no? O sea, ¿quién es el que ha creado todo esto? Pero no solamente es como una primera pregunta del ser humano, sino más bien viene de esta inquietud de saber que algo existe, pero que no sabe exactamente qué es, ¿no? Claro. ¿Quién es? Entonces, y a lo largo también de la historia del ser humano, tratando de responder a esta pregunta de quién es este ser, quién es Dios, también pues hemos conocido, y ya aterrizándolo al cristianismo, pues nos hemos dado cuenta que este Dios se ha querido revelar, se ha querido manifestar, ¿no? Sí. O sea, pues es que Dios ha hecho, como se dice, una epifanía, es decir, se ha manifestado. Y es que desde el principio, amigos, o sea, desde el Génesis, que siempre aquí nos remontamos al principio de todas las cosas, sobre todo a mí me gusta mucho, ¿no? Desde el principio Dios ya se nos revelaba a nosotros, pero nosotros rechazamos esa revelación y pasó así la historia. También Dios, con el propósito de formarnos, o aprovechando la situación de que lo habíamos rechazado, quiere formarnos y también salvarnos de todas nuestras obstinaciones hacia el mal. Pero entonces luego llega Jesucristo, que Él nos redime, es el mismo Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y nos da otra oportunidad, y la oportunidad definitiva para ya ser salvados con su gracia, y realmente pues que se nos revela de nuevo, y ya este es como el culmen de toda la revelación. Entonces realmente yo creo que tenemos todo, absolutamente todo, para en cualquier momento de nuestras vidas mirar hacia Dios, hacia Jesucristo, y retomar el camino correcto
de cada uno de nosotros. Claro, y también saber, bueno, vamos a también empezar otra vez desde el principio. O sea, nadie puede negar que no existe una parte espiritual en el ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, el ser humano no solamente es materia, uh-huh. No solamente somos carne y ya, no solamente es un cúmulo de neuronas perfectamente interconectadas. O sea, el ser humano hay algo que es, digámoslo así, tiene esta parte que lo hace racional, que lo hace capaz de entendimiento. Y bueno, o sea, creo que el simple hecho de ser racional, porque ninguna otra criatura es racional, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabemos que existe algo más allá de nuestra corporeidad y todos, yo creo que difícilmente alguien puede negar que existe una parte espiritual en el ser humano. Uh-huh. Y que a lo largo de la historia, pues hemos buscado formas de comprender esta espiritualidad, sí. Y que conociendo a Dios, más bien en este proceso de descubrir que esta parte espiritual que no conocemos bien, que nos cuesta trabajo ir profundizando en ella, pues hemos tratado de ponerle nombre y apellido a todo, ¿no? Y sí, hemos tratado, así como, no sé, si descubrimos que algo, no sé, cuando por ejemplo en la física, cuando se descubrió que los átomos están compuestos por electrones, protones y neutrones, pues cuando se descubre eso, pues se le trató de poner un nombre, ¿no? Y uh-huh. Creo que lo mismo se ha tratado de hacer y se ha hecho en la espiritualidad, pero recordando que la espiritualidad es algo más que solamente el movimiento del espíritu. Es, para nosotros como cristianos, pues la espiritualidad es una relación. Sí. Es el ejercicio de una relación personal con Dios y que no estamos, nadie está disociado de ella. Podemos hacerla a un lado, podemos ignorarla, por así decirlo, ignorarla en el sentido de no hacerle caso a esta parte espiritual, pero todo el tiempo es como si dijéramos que, ay, voy a ignorar que tengo brazo, ¿no? Uh-huh. Que tengo un brazo. Pues no puedes ignorar que tienes un brazo porque incluso inconscientemente lo terminas usando, ¿no? Exactamente. Entonces, así como la espiritualidad. Exacto, y así mismo la espiritualidad. Entonces, a lo largo de la historia hemos buscado formas de definir esta espiritualidad, sabiendo que nosotros como católicos creemos que esta espiritualidad, esta relación, nosotros somos más los receptores de esa relación que los dadores, que los, en palabras del Papa Francisco, es Dios quien nos primerea, ¿no? Uh-huh. Dios nos primerea y por tanto Él es el primero que digamos que da el paso para hacer ese ejercicio de la relación, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano muchas veces vivimos en una época en donde ya no creemos en un Dios que nos hizo a su imagen y a su semejanza, uh-huh. Sino más bien creemos en un Dios que más bien creemos en un Dios que hacemos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y es justo por eso que vamos a hablar de la identidad, pero esta vez ya no una identidad, ahora sí de lo que les hemos estado diciendo como realmente es, sino cuáles han sido las mentiras que se han dicho a lo largo de la historia y también tratarlas de desmentir, claro. ¿No? Como esta, de que pues en realidad somos nosotros quienes, bueno, no es mentira, más bien esta es la cuestión que justamente hace a la persona caer en la mentira, en la ilusión, claro. ¿No? O sea, el hecho de nosotros hacernos un Dios a nuestra medida. Claro, y que, ojo, no es que se haga por maldad, no es que se haga necesariamente por una mala intención. Incluso como católicos practicantes a veces sí caemos muchas veces en esa tentación, ¿no? De aunque nos esforcemos y estemos progresando en la virtud, muchas veces caemos en este tema de hacer un Dios a nuestra medida, ¿no? Uh-huh. Un Dios que no me incomoda y entonces pues ¿qué sucede? Que cada vez que nos llega a incomodar, lo más lógico de pensar es esto no es Dios. Y es que tendemos a evitar todo eso que tú dices, la incomodidad, el sufrimiento, el tener que a veces dar algo de nosotros que realmente puede hacernos sentirnos mal,
¿no? Pero, y justamente esto tiene mucho que ver con el mensaje que Jesucristo nos vino a dar al mundo, que realmente es el del sufrimiento, ¿no? Pero esta transformación del mismo sufrimiento a amor puro, ¿no? Y a una trascendencia a la que nos lleva a este sufrimiento, ¿no? Y claro, es como hacernos un Dios a nuestra medida, sin sufrimiento, sin incomodidad. Pero de este modo también negamos pues todo lo que vino a hacer Jesucristo al mundo, todo lo que vino a predicar, ¿no? Que es justamente tratar de acoger este sufrimiento, todas las crisis que nos pasan en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar, yo creo, después del corte. Vamos a un pequeño corte. Sobre esto. Y vamos a empezar a hablar un poquito con una historia que se me hizo hermosa de la Biblia, pero ahorita vamos a platicar de ella. Regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Jóvenes soñadores. Así es, estábamos hablando sobre el tema de la identidad, pero ¿cuál es la ilusión que nosotros nos hacemos o en qué ilusión nosotros caemos sobre nuestra identidad, ¿no? ¿Cuál es la que creemos que tenemos? Claro. Y bueno, antes de comenzar con la cita bíblica que prometimos leer, regresando del corte, otra vez se me volvió a ocurrir exactamente la misma escena de una serie que ya habíamos mencionado en este programa, que es American Gods. Dioses americanos. Hace tiempo la mencionaste. La mencioné en otro programa, que justo hubo una escena muy interesante en donde según estos dioses iban a visitar a la diosa que representaba la primavera, uh-huh, y que en la casa de esa diosa de la primavera, pues aparecía así como 46,000 versiones de Jesús diferentes, ¿no? Okay. Y a ver, vamos a poner un poquito en contexto esto, pues era más bien el tema de cómo, o sea, es una declaración del autor en dar a entender que... ¿Cuántos Jesuses nos hacemos? Ajá, que muchas veces nos hacemos un Jesús a nuestra medida, okay, o sea, un Jesús... sí, o sea, de repente un Jesús negro puede ser, o sea, bueno, de color, puede ser un Jesús con rasgos más asiáticos o el que normalmente vemos, ¿no? Como si fuese... Deja la parte física, lo que ha pasado en la historia, un Jesús libertador, un claro, Jesús que claro, se o sea, arma. Estas diferencias que representadas en su fisiología o en su física, viene más bien de cómo nosotros queremos hacer a un Dios a nuestra medida, también en la parte espiritual, en la parte moral, incluso en la parte afectiva, ¿no? Un Jesús socialista, comunista, otros hippie. Un Jesús hippie, otros un Jesús de pronto capitalista, quizás, o incluso no me acuerdo quién lo dice, ¿no? Pero un Dios buenista, un Jesús buenista, no un Jesús que pues sabía decir las cosas cuando tenían que decirse de forma ruda. Ajá. Y un Jesús que también era suave y misericordioso. O ¿no? El Jesús gay también, ¿no? El Jesús homosexual que también lo han lanzado sí, últimamente en las noticias. En series también creo que lanzaron una vez una serie así. Entonces, pero no, la realidad es que Dios es uno solo y que Dios, pues, si bien se da a conocer, se revela, pero también Dios trasciende a todo lo que pues, es mucho más de cualquier cosa que podemos imaginarnos de él, ¿no? Entonces ahora sí voy a leer con la cita. Y dice, es en Lucas 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, tenemos esta escena que de verdad a mí yo creo que uno de los personajes que se quedan como justo en el limbo porque no sabemos exactamente mucho de este personaje, más lo que menciona este versículo es Zaqueo. Pero de Zaqueo se han sacado muchas reflexiones hermosas. O sea, Zaqueo es un personaje de la Biblia muy, por decirlo así, muy versátil, ¿no? Uh-huh. Y aquí, justo por esa versatilidad que tiene Zaqueo, quiero como hacer, para ir entrando como en la carnita, ¿quién era Jesús, no? Uh-huh. Y es que Zaqueo había escuchado de Jesús como cualquier otro israelita contemporáneo. Difícilmente un israelita no había escuchado de Jesús, ¿sabes? O sea,
ya hubiese sido en Galilea, hubiese sido en Jerusalén, incluso los samaritanos habían escuchado más o menos un poco acerca de Jesús, y todavía más cuando Jesús va a visitar esas tierras, ¿no? Sí. O sea, todo mundo había escuchado algo de Jesús, ¿no? Incluso el mismo Jesús le pregunta en otro momento a sus apóstoles, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿No? O sea, ¿quién dicen que soy yo? Y Zaqueo tenía curiosidad, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos esta curiosidad de quién es Dios, y hemos escuchado hablar de Jesús, de Dios, etcétera, etcétera, así como Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, aunque nunca había tenido un encuentro con él, pues tenía esta curiosidad de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? O esta persona de la que tanto hablan. Esta persona de la que tanto hablan. Y entonces, ¿qué sucede? Que es muy fácil que de repente Zaqueo llegara, ve que hay una multitud, y le hubiera preguntado al de al ladito, no sé, un hombre de 2 metros, que a lo mejor podía ver perfectamente dónde estaba Jesús, ¿no? Y dice, a ver, platícame, ¿quién es Jesús? ¿No? Le pudo haber dicho a otra persona más alta. ¿Quién es Jesús? O sea, dime cómo es él, ¿no? Y le he dicho, pues mira, es, no sé, de barba, tiene tales ojos, tiene una tez de tal color, es así su cabello. Que te digan, es un maestro. ¿Qué ropa trae? Es un maestro. Es un maestro que pues sí, ha predicado cosas que nos entusiasman, que incluso ha hecho milagros. O incluso le pueden decir, es el Mesías prometido, ¿no? Es el que nos va a librar, ¿no? Es el que nos va a librar de la esclavitud. Le pueden haber dicho con más o menos verdad quién era Jesús. Pero Zaqueo no se iba a conformar solamente quién era Jesús por lo que le habían platicado. Él ahora sí que se salió de la caja y pues dijo, pues aunque chance pues pudo haber sentido un poco de vergüenza por su estatura, le valió un poco y se subió a un árbol, ¿no? Dice un sicómoro. Se subió a un árbol y desde ese árbol se esforzaba por ver a Jesús. O sea, a pesar de que pues la multitud era grande, a pesar de que pues él era bajito, a pesar de que pues corría el riesgo de caerse del árbol si se llegaba a romper la rama. Que también podría parecer un donadie, ¿no? A comparación de quizás otras figuras es que a pesar de que sí era alguien, porque era el jefe de publicanos del lugar donde estaba, o sea... Pero alguien quizás que no se esperaba la mirada de Jesús en él. Exactamente, porque, a ver, vamos a poner un poco en contexto, y creo que en este caso Mateo es el apóstol Mateo es el perfecto ejemplo. Los publicanos, que eran israelitas que cobraban los impuestos para los romanos, sentían vergüenza de trabajar, pero no les quedaba de otra porque pues ese era su estilo de vida, ¿no? Pero sentían vergüenza, sentían pena de muchos de ellos de ser publicanos, y pues obviamente les dolía el rechazo de su pueblo, ¿no? Entonces Zaqueo yo creo que no era la excepción, ¿no? En ese sentido, era alguien apartado del pueblo, era alguien declarado traidor de los judíos. ¿Por qué? Porque trabajaba para Roma. Y entonces por eso es como Jesús, a pesar de ser alguien a lo mejor alguien económicamente bien, pero alguien apartado, señalado por los demás. Sí. Y de todos modos él decide buscar a Jesús, ¿no? O sea, él hace un esfuerzo extra, no solamente como que se avienta, o a lo mejor por ser chaparrete lo más fácil era como tratar de escabullirse entre las personas, ¿no? Él dice, no, yo quiero verlo, ¿no? No quiero perderme esta oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces se sube, ¿no? Se sube a este árbol y pues tiene este encuentro con Jesús. Cruzan miradas, ¿no? Y ya después el texto dice que Jesús le dice, Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa, ¿no? O sea, el gesto, ese esfuerzo que hace por querer conocer a Jesús, Jesús lo sabe corresponder, ¿no? Entonces es importante saber aquí que cuando nosotros tenemos incluso no vamos a poner que una recta intención, no necesariamente tienen que ser una recta, pero con que tengamos tantita curiosidad por conocer quién es Jesús, Jesús busca la forma, o Él tiene la forma de revelarse, de mostrarse, de manifestarse a ti personalmente. No por lo que te han platicado otros de cómo le hace, no sé, yo te podría platicar todo mi testimonio de cómo conocí a Jesús, de cómo me fue enamorando, de cómo he llegado hasta aquí,
pero eso no quiere decir que es la única forma, o que mi forma tiene que ser la forma de conocer a Jesús, ¿no? Claro, creo cada que uno de nosotros tiene. Estoy entendiendo el ejemplo y la reflexión, también me está gustando mucho con Zaqueo, porque justamente, y tú me dirás si es correcto, ¿verdad? Zaqueo en el principio se esfuerza, se incomoda también, o naturalmente le llega como también esta incomodidad por quizás los límites que tenía al conocer a Jesús, o claro, los límites que él podría pensar que tenía al conocer a Jesús. Se pudo haber conformado con que le platicaran cómo era. Se pudo haber conformado, ¿no? Y se pudo haber conformado, por más famoso que fuera Jesús, con solamente una impresión que tenía él de Jesús. Y pon tú que sí, diga, sí, yo sí creo en ese hombre, ¿no? Que es maestro, que predica, que hace milagros, pero pues realmente no tiene esta intención de conocerlo y se queda en su zona de comodidad, ¿no? Claro. Entonces, pues, así también nosotros, ¿no? Así tú también tuviste una experiencia de conocer a Jesús, claro, y que lo seguimos conociendo, pero que siempre ha habido incomodidad. Claro, que hay un momento de incomodidad porque cuando creemos que ya hemos conocido a Jesús, Jesús nos demuestra que nos falta mucho camino por recorrer para seguirlo conociendo, ¿no? Claro, claro. O sea, tenemos toda una vida para conocer a Jesús y vamos a tener la eternidad para contemplar quién verdaderamente es, pero no tenemos que por eso desistir en este esfuerzo de ir conociendo, de ir profundizando en nuestra relación, ¿no? O sea, y piénsalo así, si Dios siendo Dios bueno, más bien, vamos a ponerlo el ejemplo así. Si cuando conoces a una persona, incluso puede ser tu esposa, tu esposo, tu mejor amigo, tu papá, tu mamá, alguien que conoces íntimamente, incluso no lo terminas de conocer, jamás terminas de conocer a la persona, a pesar de que esa persona tiene sus limitaciones o sus límites para conocerse. ¿Cuánto más no necesitamos esforzarnos por tratar de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de tener esta actitud permanente de aprendizaje de Jesús, ¿no? O sea, no llegamos a un punto así como ya conocí a Dios, hasta aquí llegué. No, y es que constantemente lo estamos conociendo, solamente que también, y justo sobre esto quería reflexionar, por nuestra confusión, ahora sí que originada por el pecado, esta confusión que tenemos y que luego no sabemos reconocer a Jesús dónde está y dónde pues no está tampoco, o donde no conviene que estemos porque ahí no vamos a edificarnos, pues es entonces también que me acuerdo justo del primer castigo que puso Dios al hombre y a la mujer también, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando ellos caen en el pecado, pues ciertamente le dice primero a la serpiente que te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y bueno, luego a la mujer le dice, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y el castigo del hombre, porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado, porque eres polvo, y al polvo volverás. O sea, aquí yo quiero aterrizar sobre la parte del sufrimiento, el cansancio, la fatiga, que tanto a la mujer como al hombre les pone, cada uno según también la constitución de su naturaleza, ¿no? Claro. Entonces responde también el sufrimiento a ello. Yo me puedo imaginar quizás que antes, cuando estábamos en gracia, la mujer no tenía dolores de parto. Y de hecho es dentro del dogma también de la Inmaculada Concepción y también de que María es siempre virgen, uh-huh, que también hay santos que han asumido que la Virgen no tuvo dolores de parto en el momento de la concepción. Ya después se dice que, a manera de reflexión, que tuvo dolores de parto cuando concibió a la Iglesia Católica, ¿no? Que fue con los apóstoles en el momento de la crucifixión de Jesús, ¿no? Pero que en el momento natural, ahora sí que del nacimiento de Jesucristo, ella por estar llena de gracia no sufrió dolores de parto. Yo me puedo imaginar también que un santo muy agraciado, por más que de pronto sea difícil el trabajo, por estar en gracia con Dios, no le cansa el trabajo. Y esto yo lo puedo ver también con los mártires, cuando ellos también sufrían su muerte, pero parecía que no les dolía, ¿no? San Lorenzo creo que era, ¿no? El de la parrilla, ¿no? No sé. Que
que le decía, oye, ya me quemé de un lado, ahora volteame, ¿no? Entonces, pero parecía que no les dolía a los santos, ¿no? Y entonces yo sí tengo esta creencia y me encantaría tener más fe cada día más en esto de que con la gracia de Dios, sin pecado, ahora sí que sin el pecado y con la lucha de estar sin el pecado, nosotros no tenemos estas incomodidades, estos sufrimientos, y aunque al principio sea una incomodidad, nos llena un sentimiento de paz, y no solamente es el sentimiento, sino la completa vivencia de paz y de amor también de Dios, que eso alivia sin lugar a duda todas las crisis, todos los sufrimientos y todas las incomodidades. Es como pasar a través de una puerta de fuego, pero en la que no te vas a quemar, ¿no? O sea, tú en el camino de descubrirte a ti mismo, porque justo sobre esto estábamos hablando, y para que chequen que no me he desviado por completo, en el camino de redescubrirte a ti mismo, ¿no? De saber quién eres, pues ciertamente hay un viaje interior hacia ti mismo, claro, que va a generar incomodidades, porque vas a encontrar que eres un egoísta, eres un soberbio, eres un vanidoso, eres pues de pronto te aprovechas de muchas situaciones y vas descubriendo todos tus pecados. Creo que una imagen perfecta de ese proceso que tú dices, me estoy acordando, del libro del caballero de la armadura oxidada. O sea, ese proceso de autodescubrimiento que tiene el caballero, que solamente ese es el único proceso por el que verdaderamente se va a poder quitar esa armadura oxidada que no se puede quitar. Claro. Que trató de todo para quitársela y no podía. Fue a través de este proceso de descubrimiento propio como poco a poco se le empieza a caer la armadura, ¿no? Pero pasó por un proceso difícil, un proceso doloroso, ¿no? Justo. Es el clásico ejemplo también del diamante en bruto, ¿no? Claro. Que pues no puede ser un diamante bien pulidito si no pasa a extremas cantidades de presión de fuego, ¿no? Todo esto. Y también la imagen de la estatua de oro que está cubierta de barro, ¿no? Ciertamente pues hay incomodidad. El famoso Buda de oro. El famoso Buda de oro. Pues así también nosotros, amigos. Y es también lo que muchas veces dice Santa Teresa con las moradas, ¿no? Las 7 moradas y con el castillo interior. Es un ir hacia dentro de ti mismo para irte redescubriendo. ¿Por qué digo redescubriendo? Porque ya lo eres, simplemente tienes que acordarte, ¿no? Y tú te has alejado de tu identidad, creándote todas estas ilusiones de las que te hemos estado hablando. Quizás si no te hemos hablado tanto, pues es decir simplemente, yo soy extraordinario y yo lo hago todo con mis propias fuerzas, el tema del pelagianismo que hablamos las semanas pasadas, o el simple hecho de que yo quiero ganar, quiero conquistar, y no necesariamente tierras o las guerras, ¿no? Pero quiero conquistar a esta mujer, ¿no? Pero que no eres lo suficientemente dócil como para darte cuenta que esa mujer no es para ti, un ejemplo, ¿no? Entonces, ya para no hablar tanto, es justamente esta puerta de fuego que encuentras en tu corazón, porque allí está Dios, en tu corazón, ¿no? Y Dios está dentro de nosotros. Pero que ciertamente al momento de que pases ese fuego, pues quizás queme un poquito, ¿no? Pero va a ser necesario para que tú llegues puro ante la presencia de Dios, que es pura. Llegues en gracia ante la presencia de Dios, que es pura gracia. Y ciertamente habrá momentos en que digas, no, ya no puedo caminar más porque me estoy abrumando con tantos pecados que tenga. Bueno, pues sal de ti mismo tantito, o sea, deja de ensimismarte, porque quizás eso te va a hacer perderte todavía más. Y contempla todo lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Contempla a otras personas. Yo veo también quién soy yo a través de ti, de otra persona, a través de Raymond. Yo veo quién soy yo a través de Ana Paula también, ¿no? A través de Cari, a través de las montañas, las estrellas, los árboles, ¿no? Los animales, toda la creación de Dios. Criaturas. Y es entonces cuando volvemos a entrar dentro de nosotros mismos con fuerzas también, pero esas fuerzas adquiridas por Dios. Claro. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. La bandera roja. Y bueno, ya estamos de vuelta con más de Jóvenes Soñadores. Así es. Y bueno, con el tercer bloque. Ya para ir cerrando un poquito, porque queremos hablar en los últimos minutos de algo bonito, de algo diferente, pero algo que creo que nos tiene que quedar muy claro en este tema de quién es Dios. A ver, para empezar, una de las cosas más curiosas que se me hace de los evangelios es que la pregunta que más se le formula a Jesús en los 4 evangelios es el ¿quién eres?
¿Quién eres? O quién es este. O sea, el quién eres, pero obviamente de muchas formas, ¿no? ¿Quién dices que eres? Sí, o incluso la pregunta que más hace Jesús también es ¿quién dices tú? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo, no? O quién soy yo. O sea, Jesús no porque Jesús tuviera una crisis de identidad, sino porque necesitaba que en el corazón de las personas se suscitara por lo menos la duda. La crisis de identidad la tenían las personas, no Dios. Pues entonces, es que las personas se redescubren a sí mismas con Dios, por eso les dicen, oiga, ¿quién crees que soy yo? ¿Quién soy yo? Porque si sabes quién soy yo, sabrás quién eres tú. Exactamente, y es que a eso vamos, o sea, en este proceso de conocer a Dios, que es Dios el que me conoce a mí, el que sabe quién soy yo porque me hizo, y porque incluso aunque a lo mejor he vivido cosas fuera de su plan, Él sabe perfectamente quién soy yo y que si estoy incluso lejos de mí, Él sabe cómo regresarme a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es conociendo a Dios es como me conozco a mí mismo, uh-huh. ¿no? Y también conociéndome a mí mismo, pero bien. Conozco a Dios. Con esta conciencia y con este proceso suave, lento, que me puede llevar toda la vida. Y de muchas caídas también. Pues también me va a llevar también a conocer quién es Dios, ¿no? Entonces, en la medida que busques conocer a Dios, te vas a conocer a ti mismo, pero también, digamos que en contraflujo, pero de forma complementaria, en la medida en la que sinceramente te busques a ti mismo, también te vas a encontrar con Dios, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es como algo... Me voló la cabeza. Y sobre esto se puede reflexionar mucho, que creo que no conviene hacerlo ahorita por el tiempo, pero solamente a mí me encanta esta palabra, ¿no? Encarnación, como claro. Para que también ustedes reflexionen, ¿no? Como el hecho de que Dios se encarna en una persona humana también facilita este proceso. Claro, y a ver, aunque incluso tengamos momentos difíciles para tratar de responder a esta pregunta de quién es Dios, de quién es Jesús, cuando tengamos dudas, hay que tratar de regresar a la fuente, ¿no? Tratar de regresar al origen, a la base por la cual nosotros podemos volver a tener el fundamento de responder quién es Dios, ¿no? Porque uh-huh. él mismo se responde, él mismo se revela a sí mismo. Uh-huh, uh-huh. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que coma de esta carne y beba de esta sangre tendrá vida eterna. Uh-huh. Yo soy. Yo soy. Simplemente, ¿no? Yo soy. Ajá. Yo soy el que soy. Entonces, yo no, Jesús. Claro, entonces... Al final de cuentas, cuando tengamos dudas de quién es Jesús, volvamos a la Biblia y aunque pueda parecer, tratemos de profundizar en esos yo soy y no solamente quedarnos con lo textual. Sí. ¿no? O sea, yo soy, ¿qué te hace ruido al leer o qué suscita en ti el escuchar yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿no? O sea, cuando tengamos dudas de quién es este Dios y que no encontremos y que incluso a lo mejor hasta en dirección espiritual o confesándonos no sepamos o no logremos responder esta respuesta, regresemos al origen, ¿no? No, y ver a Dios, o sea, miren a Dios, porque Él es, simplemente es, Él es el ser. Decir yo soy, es que Él es. Y cuando tú dices, a ver, yo soy Pablo Emiliano Olivera Santa María, ¿no? Por ejemplo, pues ahí también estás involucrando a Dios por el simple hecho de que Dios es. Yo soy, es como decir, traducido, yo, Dios, yo y Dios. O sea, yo no soy sin Dios, vamos, ¿no? Y eso te puede ayudar a también levantar un poquito este orgullo sano, ¿no? Este orgullo santo, no el orgullo que tienes sobre los demás o tú por encima de los demás, sino este orgullo por saberte hijo y bendecido por Dios, que el hecho de ser ya bendito por Dios, esa es tu identidad más profunda. Claro, y que al final de cuentas no nos conformemos con lo que hoy sabemos de Jesús, porque si nos conformamos, cuando nos sentimos más seguros de Jesús, es cuando más podemos caer en la tentación de encerrar a Jesús en una caja, ¿no? Uh-huh. Y incluso
a lo mejor no voluntariamente, no intencionalmente, pero podemos caer un poco en idolatría porque queremos hacer a Jesús de tal forma o nos conformamos con esta imagen que tengo de Jesús, pero a Jesús lo tenemos toda una vida para conocerle, tenemos toda una vida para llevar una relación y no tengamos prisa por querer responder todas las preguntas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, y tienes toda esa vida justamente para hacer a Jesús tu centro, porque esto se trata todo, ¿no? Claro. O sea, ahorita pensándolo, pues es que incluso esta es una de las cosas que nos hemos hecho tú y yo conscientes a lo largo de también los retiros, las experiencias que hemos tenido, es hacer Jesús nuestro centro, es dejarnos inundar por su presencia y realmente de este modo redescubrirnos a nosotros mismos, no ponerlo afuera de nuestras vidas o incluso de nuestras vidas, pero que no sea como lo principal, porque si no ahí vas a ser parcialmente tú, no vas a ser completamente tú, y de verdad te lo digo por experiencia, y una experiencia que también tiene sus altibajos, que a veces me sé yo mismo y a veces me sé parcialmente yo. Claro, y piénsalo de esta forma, si yo voy y me presento con una persona, con un desconocido, y le digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Ramón, y no es para ser alguien aparte de su vida. Ya desde el momento en que me presento, me vuelvo parte de la vida, aunque sea de unos segundos, de unos minutos, de unas horas de la historia de esa persona, yo ya formo parte de esa historia. Y lo mismo pasa a Jesús, o sea, Jesús se revela y dice quién es y se presenta con nosotros porque Él es parte de nuestra vida, queramos o no, aunque a lo mejor lo aceptemos o no lo aceptemos dentro de nuestra vida, pero Él presentándose, Él ya es parte de nuestra vida. Sí. Ahora la cosa es, queremos que sea más parte, que esté más profundo en nuestra vida, o lo vamos a dejar, o lo dejamos como un conocido más, que a ver, no quiero decir ni voy a aplaudir que esté bien, pero muchas personas lo hacen así, pero no es la idea, o sea, pero justo por eso andan probando aquí, probando allá, y realmente por más cosas que hagamos, si no nos dejamos inundar por su presencia, si no decidimos conocerlos o nos aventuramos a esto, no vamos a ser felices aquí, a pesar de cada dificultad, porque eso va a seguir viniendo. Escucha nuestro episodio sobre el sufrimiento también. Tan solo entenderlo como cuando amas demasiado a una persona, ¿no? Y te quieres casar con esa persona, pues ya comienzas a decir, es que yo no soy sin ti. Tú eres parte de mi vida, y tan eres parte que también yo me defino contigo. Y que no, a lo mejor no puedo contar gran parte de mi historia sin tener que mencionarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso es. Y ahora sí vamos con el libro. Bueno, la recomendación de la semana. La recomendación de la semana. O del mes, dependiendo en qué tanto tiempo nos tardemos a recomendar otro libro. Pero esta vez yo voy a recomendar un libro. Este es un libro que me dejó leer mi director espiritual hace unos meses. Y literalmente fue la primera recomendación que me hizo en mi primera sesión con mi director espiritual. De hecho ya va a tener un año eso, casi. Y el libro que me dejó leer se llama El llamado de Dios, ¿no? El llamado de Dios puede sonar bastante sugerente para los católicos que estamos como muy, muy metidos en el vocabulario, pero no. El autor de este libro, de El llamado de Dios, es Alfonso Aguiló. Y pues bueno, es un libro en donde a través de ciertos planteamientos, de ciertas preguntas, pero también con el testimonio de diferentes santos a lo largo de la historia de la iglesia, tú puedes ir discerniendo qué es lo que Dios busca de ti. No solamente hablamos de una vocación en el mero sentido sacramental, o sea, de sacerdote o consagrada o matrimonio o soltería, ¿no? Uh-huh. Sino que también es un libro que, aunque tiene esa intención de que ayudarte a discernir sobre todo eso, también trata un poco de hablarnos de cómo Dios nos va haciendo diferentes llamados a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Uh-huh. De cómo la vida es una vocación, o sea, es un llamado de Dios para diferentes momentos, para diferentes instantes de nuestra vida. Que hay una vocación universal, sí, que hay vocaciones particulares, sí, pero también hay, poder decirlo así, vocaciones momentáneas, vocaciones que van, pues sí, se van revelando conforme a lo que estamos viviendo según el contexto en el que estemos, ¿no?
Entonces es un libro bellísimo, es un libro en el que conoces la vida de muchos santos, en un libro conoces historias increíbles, o por ejemplo a mí una de las que más me fascinó porque a lo mejor lo sentía como muy lejano, es ese Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que era un santo que se esforzó su familia, que era de una familia bien acomodada, eran condes o una cosa así, o sea, parte de la alta sociedad de Italia, y Santo Tomás de Aquino hizo un esfuerzo titánico, huyó varias veces de su casa, lo encerraron, lo escondieron de la orden de los predicadores, es decir, de la orden de los dominicos, y bueno, era, o sea, hasta parece novela su historia, ¿no? De cómo, de cómo hizo un esfuerzo titánico por responder al llamado que le hizo su amado, ¿no? Como en las novelas de que la mamá le prohíbe a la hija andar con el panadero, pero sabe que el panadero es el amor de su vida. ¿Ese es Cenicienta? No, es una novela de Televisa que me acordé hace mucho. Pero también sale en una película, me acuerdo. pero justo, o sea, de que... Es de Anastasia. Sí, Anastasia se enamora del panadero. Se enamora del panadero. Y aunque sabe que el panadero es el amor de su vida, o sea, hace todo lo posible por estar con el amor de su vida. Así Santo Tomás de Aquino, ¿no? Casi. Entonces, o desde los más famosos, pero que te siguen produciendo como algo, ¿no? Como San Francisco de Asís, que era tan literal que le dijo Jesús, repara mi iglesia. Sí, que su padre reparó el templo de ¿cómo se llama? De San Damián. San Damián, exacto, de San Damián. Y después se dio cuenta, ay, ¿por qué? O sea, no me estaba hablando de esto Jesús, ¿no? Y que su papá lo desheredó también. Que su papá lo desheredó. Pues también te doy mi ropa. Sí, ¿no? y se puso como un tipo de costal como vestimenta, y ¿no? Una cuerda de cíngulo. Esa de cíngulo, entonces... O sea, la vida, incluso, y a lo mejor o sea, a ver, en ese sentido no tan extremas, pero otros testimonios mucho más sutiles, mucho más, digámoslo así, no cursis ni románticos, pero bonitos, como San José María de Escrivá, ¿no? Uh-huh. Pero es un libro recomendadísimo. Si a ti te pasa como a mí me ha pasado, que llegas a cierta edad y dices, no sé qué quiero hacer de mi vida, y necesito respuestas, pues bueno, este libro puede ser un gran libro en donde encuentres muchas respuestas. Entonces, pues es un maestro espiritual para el tema de la vocación. Este libro de El llamado de Dios es muy recomendado. Qué bonito. Y pues bueno, esa es la recomendación de este libro de la semana. Y es más, o sea, tan es genérico que, por ejemplo, una de las primeras cosas que subrayé cuando lo estaba leyendo, bueno, no fue de las primeras, pero dice: responder que sí a la llamada de Dios será siempre una apuesta, un acto de fe en esa llamada y en quien la hace. Y eso es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando experimentamos la llamada de Dios para algo particular, sí, cuando experimentamos esa llamada, pues es un salto de fe de decir, chance no estoy en las mejores condiciones para responder a ese llamado, pero Jesús no quería perfectos para responder, quería gente dispuesta a responder a ese llamado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, o sea, a mí es en este libro, creo que es uno de los libros que más he subrayado. Me lo pasó mi director espiritual en digital. Pásamelo. Sí. y es de los libros que más he subrayado, porque como que cada frasecita que leía era como una llamada de atención para Ramón Reyes. Era como una pedrada, ¿no? No, pero era una respuesta, era como la respuesta de algo que yo me estaba preguntando, ¿no? Entonces, qué bonito. Y creo que siempre es bueno preguntarnos sobre nuestra vocación y no tengamos miedo. No estar conformes, amigos. De eso se trata la vida. De hacer, miren, no lo vean tanto como hacer más y más y más, sino como hacernos más cercanos a Dios cada día más. Sí, claro. Quererlo conocer cada día más, porque así no te vas a aburrir. Y no te preocupes, responder al llamado de Dios
el siguiente acto es rezar como San Agustín, ¿no? Una vez que encuentras a lo que Dios te está llamando y decides responder a ese llamado, la siguiente nada más es como la oración de San Agustín. Dios, ¿cómo es? Dame lo que necesito y pídeme lo que quieras, ¿no? Sí. Dame lo que necesito y pídeme lo que quieras, porque yo sé que de ti viene todo. Pero también yo sé que dándomelo todo, yo sé que te puedo responder como tú. Sí, y nada más, justo con esa frase, para ir cerrando y ya terminar todo este episodio, es que también hoy en día hay tantos adjetivos, ¿no? Que si soy esto, si soy lo otro, si me identifico con esta postura, con este partido, con esta corriente, etcétera, etcétera. Todos esos son adjetivos, como diría el Papa Francisco, tú eres más todavía que tú eres eso. Sustantivo. Tú eres sustantivo y eres más por el simple hecho de ser hijo, imagen y semejanza de Dios. Descúbrelo, porque cada uno tiene un camino particular y muy bello. Todo lo que puedes hacer solo no es comparado con la grandeza que puedes llegar a ser con Dios. Entonces, con esto yo creo que... No sé pues si quieras decir otra cosa. Ya, con esto... Amen, my brother. Con esto ya terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, amigos. Gracias por este programa de Jóvenes Soñadores. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.